Mi charla va a ser un poquito más densa porque tiene este material que es un poco más ajeno a la ginecología, pero que les quiero mostrar por dónde va la oncología en este caso. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve, Jorge, Bien, se ve. perfecto. Lo que ha ido ocurriendo es que va cambiando la definición de cáncer localmente avanzado, como lo explicaba Jorge recién. La definición clásica tenía que ver con los tumores inicialmente irresecables, pero después se van sumando y van cambiando. Fíjense que cuando se empieza a hablar de neoadjuvancia, acá puse, por ejemplo, alguna de las definiciones, que es la que utiliza la FDA en Estados Unidos, ya empieza a hablar de que cualquier cáncer que tenga axila positiva, que puede entrar en el rango de acuerdo al tipo, al subtipo o al fenotipo, puede entrar en el rango si tiene tumores de mayores de 2 centímetros, además de los clásicos localmente avanzados inflamatorios. Nosotros pensamos que en este sentido, en la oncología, un paciente con un tumor pequeño, pero que ya tenga por lo menos 2 o 3 ganglios positivos, también es un tumor localmente avanzado, porque no solamente tiene que ver con las condiciones de resecabilidad, sino también con el riesgo de diseminación. Bueno, no voy a hablar tanto de la quimioterapia, sino de los escenarios donde la usamos. Es fundamental la tipificación de acuerdo a la inmunistoquímica, y fíjense que los pacientes, lógicamente, que van a tener más chances de responder van a ser siempre los que tienen menor tamaño, pero los que tienen un grado mayor, una histología más agresiva, receptores hormonales negativos, el HER2 positivo y marcadores de proliferación más altos, como puede ser el Ki67 alto. Acá no sé qué pasó, que hay unas rayas, pero bueno. El objetivo intermedio que uno pone en general como éxito del tratamiento, se habla de la respuesta completa patológica. O sea, que desaparezca el tumor, ya sea propiamente en el tumor primario o también en los ganglios. Y como sabemos, esto lo podemos esperar sobre todo de triple negativo y de los tumores que tienen HER2 positivo, principalmente si además tienen receptores hormonales negativos. En los tumores luminales, el luminal B va a tener un poco más de posibilidades de respuesta completa, el luminal A está entre el 6 y el 7%. Y eso no quiere decir que realmente tenga un peor pronóstico. O sea, un tumor luminal A que no alcanza la respuesta completa está dentro de lo esperable y no va a tener un peor pronóstico. Sabemos que la evolución en el triple negativo y en el HER2, los que alcanzan la respuesta completa, van a tener lógicamente un mejor pronóstico. Acá es importante también saber, fíjense que también es importante, aún logrando la respuesta completa patológica, de dónde viene la enfermedad. No tanto solamente con los receptores o los ganglios, sino lo más importante acá tiene que ver con el tamaño tumoral. O sea que algo que nos suena lógico, si vienen de un tamaño tumoral mayor como localmente avanzado, aún logrando la respuesta completa patológica van a tener más posibilidades de recaída. Esto es para saber de que aún alcanzando la respuesta completa patológica, no es un sinónimo de tener un mejor intervalo libre de enfermedad o una mejor supervivencia global. Así lo demuestran la gran cantidad de estudios donde no hay una correlación directa entre estos elementos. O sea que puede ser que logremos más tasa de respuesta completa, pacientes sabemos que pronósticamente le va a ir mejor, pero eso no se correlaciona de manera directa con el intervalo libre de enfermedad y la supervivencia del paciente. 20% de los pacientes que alcanzan la respuesta completa igual recaen, así como 30 a 50% de los pacientes que no alcanzan la respuesta completa nunca van a recaer. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque uno piensa, si no, de que si tuvo respuesta completa, el paciente va a tener un pronóstico muy bueno. ¿Y qué otras cosas pueden colaborar en conocer estas posibilidades y este pronóstico? Bueno, un rol que cada vez más crece es la presencia de los linfocitos infiltrantes en el tumor. Es algo que los patólogos nos tendrían que describir principalmente en los triples negativos y en los tumores HER2 positivos, que aún
logrando o no logrando la respuesta completa patológica, los pacientes tienen un mejor pronóstico si tienen una gran infiltración de linfocitos en el tumor. Ahora hagamos algunos comentarios de acuerdo al subtipo tumoral, empezando por el HER2. Quiero ver si estas rayas, no sé por qué están, si las puedo sacar, pero parece que no. Bueno, empezando por el HER2. Y el HER2, fíjense, las tasas de respuesta completa están abajo en el recuadro en rojo. Lógicamente son mayores cuando se acompañan de receptores hormonales ausentes o negativos. Y acá lo que ha ido pasando, que en la medida que se han ido sumando anticuerpos contra el HER2, que es un factor de crecimiento epidérmico de la célula tumoral que está expresado aproximadamente el 15% de los cánceres de mama, en la medida que se han ido incorporando, lo más importante ahora es que hay que utilizar una combinación de 2 anticuerpos monoclonales para lograr tasas de respuesta que en algunos estudios han sobrepasado el 80%. Lo importante también es discriminar. Antes no había posibilidades de cambiar o adaptar el tratamiento o no tenía mucho sentido, pero ahora sabemos que los pacientes que les queda enfermedad residual después del tratamiento son pacientes que lógicamente tienen más riesgo de desarrollar recurrencia de la enfermedad, no solo localmente, sino a distancia. Ahora, los que no alcanzan la respuesta completa también tienen una gran heterogeneidad en el pronóstico. Y eso depende también de cuánta enfermedad residual quede. Esto es lo que nosotros llamamos carga de enfermedad de cáncer residual. Y fíjense que tiene impacto en cualquiera de los subtipos, ya sea en el triple negativo, HER2 o en los luminales. Una de las cosas que han ido cambiando en este tiempo es que por ejemplo, en los pacientes HER2 positivos, cuando queda enfermedad residual, se cambia el tratamiento y en vez de seguir utilizando el anticuerpo que se utilizaba antes, como el trastuzumab, se cambia por un conjugado. Un conjugado es una mezcla de una especie de quimioterapia con un anticuerpo anti-HER2, como el TDM1, y eso logra que tengamos una diferencia significativa en cuanto a las posibilidades de que este paciente se cure. Entonces, en estos pacientes, ahora lo que se sabe es que si el paciente no alcanzó la respuesta completa, se modifica el tratamiento, se cambia el tratamiento, así que es importante la evaluación y la adaptación después de la presencia. Acá es para mostrar simplemente cómo estarían hoy algunos de los esquemas, donde ya a partir del T2 en adelante o con ganglios positivos se hace el tratamiento utilizando los anticuerpos duales, y si queda enfermedad residual se puede entonces cambiar el tratamiento y los pacientes tienen mejor pronóstico. En cuanto a los pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 negativos, los que llamamos luminales, especialmente en pandemia, quise hacer este comentario. Esto no es nuevo, tiene, fíjense, 15 años, y es elegir pacientes posmenopáusicas que tengan receptores positivos para hacer tratamiento endocrino neoadyuvante en vez de quimioterapia. Se comparó, lógicamente los inhibidores de aromatasa son mejores que el tamoxifeno, pero fíjense acá abajo, de estos 330 pacientes que participaron en este estudio, la mitad prácticamente no eran elegibles para hacer una cirugía de conservación, y lograron casi la mitad de los pacientes haciendo tratamiento endocrino solamente, 46%, lograr una cirugía conservadora. Acá hay otro de los estudios donde también hay tasas que superan el 50%, en este caso con letrozole. Y este estudio, el Z1031, comparó los 3 inhibidores de aromatasa, donde si bien hay una ventaja numérica del letrozol, no hay una diferencia importante desde el punto de vista significativo, o sea que se te pueden utilizar cualquiera de los 3 para este tipo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo hay que darle el tratamiento endocrino neoadyuvante? Siempre más de 3 a 4 meses. Y fíjense que cuando los expertos se ponen a discutir, esto es en la reunión que se llama de San Galen, donde es un foro de expertos internacionales, donde se vota qué piensa cada uno de los expertos, y la duración apropiada en este caso
se dice que es el 33%, decía al menos 6 meses, pero casi la mitad votaron que era hasta la reducción óptima del tamaño tumoral. Esto quiere decir que hay que tener paciencia. ¿Y cómo comparamos en estas pacientes posmenopáusicas, luminales A? ¿Cómo comparamos entonces con la quimioterapia? Y bueno, hay varios estudios donde mostraron que no hay una diferencia significativa entre hacer este tipo de tratamiento en pacientes bien elegidas con respecto a alcanzar la posibilidad de la cirugía conservadora contra la quimioterapia. Y lógicamente, desde cuando uno va viendo las tasas de respuesta, tienen que ver con la positividad de los receptores hormonales. Esto es en la escala que generalmente más se utiliza ahora, que es la escala de Allred, donde el 8 es el nivel mayor, y fíjense cómo va creciendo las chances de respuesta clínica, lógicamente, con los receptores hormonales. Volviendo entonces a la comparación entre la terapia endocrina y la quimioterapia, fíjense abajo, cuando tomamos un score de Allred de al menos 6 para los receptores de estrógeno, fíjense que prácticamente casi duplica o está cercano la tasa de conservación comparado con la quimioterapia en estos pacientes, porque lógicamente son tumores que tienen un menor recambio celular, turnover celular, por lo tanto son menos sensibles a la quimioterapia y con receptores muy altos, entonces son mejores los resultados con la terapia endocrina. Algo para tener en cuenta en estos tiempos de pandemia, donde también queremos inmunosuprimir a la menor cantidad de pacientes posible y lógicamente con la gran ventaja de una mucho menor toxicidad para estos pacientes. Lo que sí hay que saber es que hay que tener un poquito de paciencia. Esto que está recientemente publicado también es un estudio donde se utiliza, como en todas las cosas en cáncer de mama, también las plataformas genómicas. Y lo que se buscó es decir, bueno, no busquemos si es luminal A, luminal B, sino que veamos de acuerdo a la expresión genómica, si los pacientes, de acuerdo al riesgo de recurrencia que tenga, por ejemplo, con el sistema Oncotype DX, qué pacientes se benefician más haciendo tratamiento preoperatorio endocrino. Y los que tuvieron un score de riesgo 18 o menos, lógicamente fueron los que tuvieron también una mayor posibilidad de tener una respuesta en este sentido. Ahora fíjense, volviendo a los expertos, mujeres posmenopáusicas, subtipo luminal A, o el equivalente genómico, que ya está incorporado, como veíamos recién en el estudio, cree que la neoadjuvancia endocrina debería preferirse a la quimioterapia. Fíjense, 80% de los expertos opinan que sí. Con esto quiero decir que es un tratamiento que está subutilizado. Bueno, algunas de las formas de ver si realmente responde y tratar de identificarnos de manera temprana, esto se utiliza pero sobre todo en estudios de investigación, es repetir al mes una biopsia y ver si hay una caída al menos del 10% en el Ki-67. Esto se utiliza en un gran número de estudios, esto simplemente para mostrar cómo esta neoadjuvancia endocrina también se va reforzando con un montón de otros estudios con medicamentos dirigidos o terapia target, para frenar inhibidores del ciclo celular de las quinasas que se llaman CDK, o inhibidores de la vía de mTOR, o inhibidores de las mutaciones de los que están mutados con PI3K, que son un montón de vías que tienen que ver con la proliferación y el desarrollo del cáncer de mama. Ahora, ¿qué pasa si es una recaída local? Si es una recaída local, y está este estudio que viene bien para el día de hoy, que se llama CALOR. Este estudio es un estudio randomizado y que intentó ver cuál es el valor de la quimioterapia luego de una resección de una recidiva local. Y lo que mostró este estudio, que en los pacientes que tienen receptores hormonales negativos, a la izquierda, son los pacientes que se benefician haciendo quimioterapia después de la resección de una recaída local. O sea, eso hay que hacerlo. Los pacientes que tienen receptores positivos, en cambio, no tienen beneficio, entonces ahí se cambiará la hormonoterapia. Ahora, en St. Gallen también se discutió y otra de las cosas que se puede ver, de acuerdo al grupo de los trialistas, es que cuando hay recaídas locales, el tratamiento tiene más sentido hacerlo antes. Entonces, si uno haría una quimioterapia para estos pacientes, hay que también tener el perfil, y si son receptores negativos, estos pacientes también hay que pensar siempre
el mastólogo o el ginecólogo que va a ver al paciente, si tiene una recaída local, tiene que saber que si tiene receptores negativos, tiene que hacer un tratamiento porque eso va a tener impacto también en este tipo de pacientes antes de operarlo, aunque sea relativamente sencillo de operarlo. Ahora nos movemos a los triples negativos, que es el último subgrupo. En esto les quiero decir que en los pacientes triple negativos y que tienen ganglios positivos en la axila, se ha demostrado también que si son pacientes relativamente jóvenes, tienen una ventaja no solamente en la recurrencia, sino también en la mortalidad, haciendo tratamiento con lo que nosotros llamamos densidad de dosis. O sea que se hace el tratamiento en vez de cada 21 días, por ejemplo, cada 14 días. Eso tiene impacto en la mortalidad. También, como habíamos visto antes en los HER2 positivos, en los triples negativos, la presencia en la muestra de anatomía patológica de los linfocitos infiltrantes también tienen, independientemente del compromiso axilar, tienen mejor pronóstico los que tengan una presencia mayor al 30% de este tipo de células infiltrando los tumores. Es algo que tendríamos que tener en nuestras anatomías patológicas. Y si después de hacer el tratamiento en el cáncer de mama triple negativo, que aproximadamente el 50%, en el mejor de los casos, a veces es menos, alcanza la respuesta completa patológica, pero si queda enfermedad residual, también es importante saber que hay quimioterapia para hacer después de la cirugía y que eso tiene impacto en la supervivencia. En las pacientes que tienen mutaciones germinales del BRCA, como explicaba, siempre se habla de tratar de poner platinos. Bueno, hay un estudio este año que fue publicado donde muestra que no, que el tratamiento habitual con antraciclinas, que es el que usamos, y ciclofosfamida, es mejor que el platino. Así que no tiene mayor. Para terminar, quiero también ver un poquito hacer un comentario hacia dónde va los tratamientos preoperatorios o la neoadyuvancia, y tiene que ver con la inmunoterapia. Acuérdense que nuestro sistema inmunológico no es capaz de eliminar el cáncer porque el cáncer utiliza sistemas o señales inhibitorias. Esto es el caso, por ejemplo, de la señal que se llama PDL1. De esa forma se esconde el cáncer y no permite ser reconocido por los linfocitos T para su eliminación. Pero ahora tenemos tratamientos que son anticuerpos monoclonales antidisfraz del que es el PDL1 o PD1, en ese sector, esos receptores, y eso permite que nuestro sistema inmunológico reconozca y pueda atacar. Así han aparecido este año la publicación de 2 estudios muy importantes, uno con pembrolizumab para el triple negativo, fíjense, más de 1.100 pacientes randomizados, sumados a la quimioterapia versus la quimioterapia con un placebo. Este es el estudio, y entonces el endpoint, o sea, el objetivo primario tiene que ver con conseguir estas tasas de respuesta completa. Se utiliza aproximadamente por 6 meses. Puede ser todo antes de la cirugía o puede ser una parte antes y otra parte después. Y lo que se logra es, fíjense, un aumento significativo en la tasa de respuesta completa, alcanzando este 50% con la quimioterapia sola y llevándolo casi al 65% cuando se le agrega la inmunoterapia. Ahora, si además usamos el marcador inmunistoquímico, que es el nivel de PDL1, los pacientes que tienen PDL1 más alto alcanzan casi el 70% de respuesta completa. Versus el 50% de la quimioterapia. Fíjense que no está exento este tipo de tratamiento a los tumores de los viejos localmente avanzados. T3, T4 están estudiados en este caso y alcanzan un 26% de tasas de pacientes en este tipo de estudios, y más de la mitad de los pacientes tenían ganglios positivos. Ahora sí, vamos a ver en los estadios 3A y 3B, arriba en la pantalla, donde vemos que las tasas de respuesta son del 66%, respuesta completa, desaparece toda la enfermedad, versus 42%. En los 3B, tumores más avanzados, 50% versus 23% con la quimioterapia solamente, produciendo una diferencia de casi 25%. Cuando hay ganglios positivos, otra vez 20% de diferencia, 64%. Y si además tenemos un nivel muy alto de expresión de este PDL1 que nos indica que va a andar bien la inmunoterapia, casi alcanzamos el 80% de tasas de respuesta completa donde no queda enfermedad.
Así que si lo vemos de otra forma, en estas barras, ahí se ven las diferencias claras en los estadios 3A y 3B con el agregado de inmunoterapia. Y vemos que los pacientes con ganglios positivos son uno de los subgrupos que más se beneficia también. Esto es un análisis muy precoz todavía porque está recientemente publicado, pero ya se empiezan a ver además diferencias en las posibilidades en el intervalo libre de recaída de la enfermedad. El segundo estudio es con otro anticuerpo, es algo parecido, con otro anticuerpo, también en triple negativo, y el mismo efecto, un efecto similar en aumento, fíjense, desde el 50% al 68%, y en ganglios positivos se benefician en estadios 3 los pacientes. Bueno, lo que hay que saber de la inmunoterapia, que nuestro sistema de defensa a veces puede tener mala puntería. Esto ocurre en un 15 a 20% de los pacientes con fenómenos generalmente de muy baja gravedad y en un 5% de los pacientes pueden tener algunos fenómenos graves. Prácticamente pueden producir estas itis o inflamación en todos los órganos o lugares del cuerpo. Lo más frecuente que se produce en realidad tiene que ver con cambios en la función tiroidea. Fíjense acá que las tasas de eventos graves son muy bajitas y en general ha habido rash cutáneo, o sea, una erupción en la piel, seguido de cambios que es hipotiroidismo lo más frecuente. Ya se está planteando como que puede ser el nuevo estándar de tratamiento, escalar y agregar la inmunoterapia. Como siempre, hay un montón de estudios, que son desde estudios más precoces a estudios de fase avanzada, de fase comparativa, que son fase 3, que están en marcha, así que vamos a tener en poco tiempo nueva información. Y digo en poco tiempo porque esto de conseguir la tasa de respuesta completa es información que se tiene de manera inmediata. Lo que falta después es madurez para ver si nuevamente estas tasas también se mantiene algún beneficio en la posibilidad de que los pacientes no recaigan y tengan más posibilidades de curación. Entonces, hoy, bueno, después de una correcta estadificación y una muy buena subtipificación de acuerdo a los subtipos que conocemos, entre luminares, HER2 y triple negativo, un tratamiento precoz, ahí está el funcionamiento entonces de los equipos de trabajo dentro de la unidad para que los pacientes no pierdan tiempo y poder empezar los tratamientos lo más rápidamente posible. Sabemos que hoy también se adapta el tratamiento de acuerdo a si quedó enfermedad o no residual y como vimos, también vemos que hay cambios en el horizonte cercano para algunos pacientes con incorporación de nuevas modalidades que van a seguir mejorando los resultados para estos pacientes. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy claro, por supuesto, sí, siempre un poco más, es un poco más árido siempre esta parte para los ginecólogos que vemos a estas pacientes, pero sí muy interesante, sobre todo todos estos cambios. ¿Vos considerás entonces que puede que en breve tengamos un reemplazo de lo que nosotros ahora consideramos como la neoadyuvancia, tratamiento importante para estos cánceres localmente avanzados, rotarlo a la inmunoterapia? ¿A vos te parece que esto es lo que se va a venir? Yo creo que como en el resto de las cosas acá ha sido escalar y descalar. Ese es el motivo de los tratamientos oncológicos últimamente. ¿En qué pacientes tenemos que reforzarlos y en qué pacientes podemos bajar? Por eso daba el ejemplo también de la terapia endocrina neoadyuvante, que creo que muchas veces los oncólogos sobreutilizan la quimioterapia en pacientes donde perfectamente les dejan el tratamiento hormonal solamente a las viejitas que tienen mucha comorbilidad, y no debería ser así. Deberíamos elegir también pacientes candidatas posmenopáusicas con buenos receptores hormonales y ofrecer el tratamiento hormonal. En el resto de los casos, lo que hemos visto es que en realidad se van agregando, como en el caso de los HER2, que fuimos agregando anticuerpos nuevos
o moléculas nuevas de acuerdo al resultado cuando son insuficientes. Lo mismo va a pasar con la inmunoterapia. La inmunoterapia es muy interesante en el cáncer de mama localmente avanzado porque tiene que haber una gran cantidad o sea, tiene que haber enfermedad para que existan los que se llaman los neoantígenos. O sea, la inmunoterapia tiene que identificar. Por eso es poco probable que sea muy, muy útil en la adyuvancia o en el tratamiento posterior. Va a tener una utilidad menor porque van a haber menos cantidad de antígenos contra los cuales nuestro sistema pueda atacar a la enfermedad. Por eso es un escenario tan interesante y, como vimos, se suma a la quimioterapia. ¿Y por qué se suma a la quimioterapia? Porque la quimioterapia destruye células. Y cuando destruye células, se generan más neoantígenos. Y otra vez, entonces, eso refuerza. Lo mismo ocurre con la radioterapia, y lo usamos en otros tipos de tumores. La radioterapia también produce un efecto de necrosis, de lisis tumoral, y también, como la quimioterapia, libera más antígenos y va a reforzar. Probablemente no sea en lo inmediato, pero creo que no van a pasar muchos años hasta que esto lo empecemos a aplicar. Hay que recordar que la inmunoterapia ya la usamos en el cáncer de mama avanzado. La usamos de primera línea en algunos tumores triple negativos, sumados a la quimioterapia, y eso tiene impacto en la supervivencia libre de progresión. Así que son cambios para nosotros más que interesantes, y en general se va logrando de a poco ir corriendo la vara, y no es lo mismo el localmente avanzado de hace 20 años, cuando yo empecé a hacer oncología, a los resultados que tenemos ahora. Así como va cambiando también la cirugía en lograr de tener objetivos cada vez más conservadores, nosotros tratamos de colaborar y participar dentro de la oncología con ese objetivo para los mastólogos. Bien, muchísimas gracias. Por supuesto, muy agradecido a los disertantes médicos, especialistas, pero para terminar, y como ya los que me conocen saben que siempre trato de dar otra vueltita de rosca al asunto, siempre me interesa, y como me encuentro en mi lugar de trabajo con el tema de la prevención, siempre tratando de ver de qué manera llegar a las pacientes. Evidentemente, seguimos teniendo cánceres de mama avanzados, o sea, quiere decir que no estamos llegando para la prevención todo lo que quisiésemos llegar. Y muchas veces porque probablemente nuestro mensaje no sea el apropiado. Acá esto justamente es a lo que apuntamos. El año pasado también hicimos una muestra de arte, pero de manera tal de llegar a otra gente con una forma distinta, un discurso distinto, y creo que el arte siempre colabora para esto. Por eso hoy, y ya para cerrar y muy cortito, les quiero presentar a una persona que es una guerrera. En definitiva son nuestras pacientes, son las pacientes que ustedes ven, son las pacientes, una mujer muy, muy poderosa, es ingeniera química, pero también ejerce la fotografía. Y ella ha hecho algunas fotografías, algunas muestras que cuentan su historia, ¿sí? Cuentan su historia que tiene que ver con su propia experiencia del cáncer de mama, y por eso lo llamamos Retrato del Cáncer de Mama, una historia real, fotografía de la esperanza, por Patricia Escoriza. Hola, ¿cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias y bueno, espero acompañarlos de una forma distendida a través del arte, contando un poco mi historia. Y bueno, acá hay uno de los disertantes que fue mi médico, así que espero dejarlo bien. Bien, Patricia. Entonces vamos a ver si puedo yo hacer la presentación. Un minuto. Vamos a ver si puedo hacer la presentación de Patricia. A ver dónde la tengo. Bueno, yo si quieren puedo ir contando un poco por qué me motivé. Un poco cómo arrancó. Cortito. Bueno, yo fui un triple negativo y llegué un poco avanzado, pero yo me hice todos los controles
tal vez yo tenía un cáncer complicado y bueno, y después también tuve muchos retrasos en algunas devoluciones de estudios y eso también me complicó. Bueno, voy a comenzar, ya que está la presentación, para no hacerlo muy extenso, que deben estar todos muy cansados. Va a ser cortito y va a ser muy interesante, ya van a ver que sí. Luego que yo estaba en mi tratamiento, me interesé en la fotografía y me ayudó a distender, a despejar en ese proceso. Entonces aprendí a sacar fotos, me ayudaba una amiga que era la que me acompañó en todas mis quimioterapias también. En la primera quimioterapia me acompañó una amiga y después otra amiga, ya que mi madre está un poco lejos, entonces mi familia estoy más sola acá. Bueno, esta obra me pareció muy importante y tuve la colaboración de una compañera de uno de los talleres de fotografía que se predispuso. Esta es una de las fotos elegidas, la verdad que se puede hacer toda una secuencia de esto que se mencionó recién, que lo mencionó el doctor Gago, que es la autodetección. Yo siempre me hacía mi autodetección mensual, pero veo que muchas de mis amistades no lo hacen y no está tan difundido, tal vez a veces hasta por el mismo miedo, ¿no? O sea, de encontrarse algo. Entonces, esta imagen es una imagen que quiero evocar o concientizar sobre la importancia de esta práctica mensual. Y entonces, bueno, es una posición típica, o sea, hay muchas imágenes, dibujos de la autoexploración, pero yo no encontré ninguna imagen fotográfica, así que bueno, me basé en esas imágenes y realicé esta obra. Que tengo una secuencia, porque también otra de las prácticas para la autoexploración es colocarse con las manos acá en la cintura y mirarse ante un espejo y observar. Bueno, todo eso son temas que me parece que son buenos que se trabajen también en los consultorios. Bueno, esta obra trae el tema del cáncer de mama de los hombres, que está como poco difundido, ¿no? La mayoría que vio esta obra cuando se presentó el año pasado quedó como sorprendido porque había un hombre en una muestra de cáncer de mama. Y bueno, según mis charlas con el médico, siempre me dijo que había menos porcentaje, pero bueno, que es bastante agresivo. Entonces, a veces pasa desapercibido porque no está tan difundido este tipo de patología en los varones. Y recién cuando escuché a la doctora, a la primera doctora que nos habló, ella lo dejó en evidencia, ¿no? O sea, si hay un familiar, no importa si sea varón o mujer, tiene que hacer los controles. Bueno, esta es una obra que la llamé Mamografía Galáctica. Me olvidé mencionar, la obra anterior se llama A ellos también. Bueno, esta obra es una obra que es una fotografía directa de mi mamografía. Es una obra que no tiene ningún retoque digital, es una obra directa. Lo que ustedes observan atrás, este juego de luz y sombra, es el atardecer de la cordillera. Un día fui con una amiga y ella la sostuvo, no fue fácil por el reflejo que da la mamografía, y quedó esta obra donde está plasmado ahí, se observa la marcación del tumor que yo tenía. ¿Por qué hice mucho hincapié en esta obra? Para concientizar sobre la práctica anual, porque también he observado mucho en mis amigas que no lo hacen. Porque duele, porque estamos apuradas, porque siempre hay otro punto importante, pero es una práctica que en el grupo de mis amistades, cuando yo me enfermé, salieron todas a hacerse los controles. Yo me lo hacía todos los años. Ya hacía 2 años que me hacían mamografía, porque yo me enfermé a los 41 años. Bueno, esta es una obra robada. El doctor Zanini en una de mis consultas. ¿Por qué robada? Porque yo fui a una consulta y estaba autorizada, la obra me permitió mostrarla, y yo preparé mi cámara y bueno, le saqué la foto, pero no fue programada, o sea, le robé la expresión
Él no quería, obviamente, que le sacara fotos, pero hizo algunos gestos y quedó fantástica. Yo a esta hora la he llamado coach medicinal, porque me pareció muy importante resaltar todo el acompañamiento médico para un enfermo de cáncer. Nosotros necesitamos ese coach, no es solamente esta explicación científica, o sea, toda la explicación científica. El doctor, por ejemplo, se tomó 1 hora en mi primer consulta cuando yo fui ya para aplicar para la parte oncológica. Igual el doctor Gago también. Un ratito, nada, bueno, cerrar nada más que una cosa que yo no me voy a olvidar nunca, y lo comento ya que hay tantos médicos, es que el doctor, en un momento, cuando yo hice mi primer quimioterapia, me dijo felicitaciones. Y yo digo, bueno, no sé de qué. O sea, entonces, ahí me dice, bueno, no, por haber accedido y por haberme animado a hacer la quimioterapia. Todos los pacientes de cáncer le tenemos terror a la quimioterapia. Así que considero algo muy importante que puedan acompañarnos en ese momento, también así con algunos estímulos. Bueno, acá es una obra robada, de vuelta. O sea, y esto, hay un video también que hice, esto, ¿por qué quise expresar este momento? Esto es una obra robada también en una de mis consultas, que estaban justo la enfermera Dana y Betty viendo un tema, un caso de ese es un expediente de un paciente. No está preparada esa foto, está en acción directa, digamos. Está autorizada, ellas me permitieron también. ¿Por qué? Porque quiero resaltar todo el amor y todo el acompañamiento de todas las personas que están detrás de todos estos tratamientos. Desde la obra social, el que te autoriza una orden, el que te entrega una quimioterapia. Hay un amor especial, hay un tratamiento que por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Dudas, miedos que ellos nos fueron, por lo menos a mí y a muchas de mis compañeras, nos fueron acompañando. Bueno, esta obra se llama Pacificar. ¿Por qué desarrollé esta obra? Porque cuando nosotros perdemos el cabello, bueno, yo no entendía por qué era tan impactante. Y en la explicación me dijeron bueno, que nosotros nos despersonalizamos con la pérdida del cabello. Y sí, yo tal vez no me enfoqué mucho en eso, sino estaba tan grave que yo dije, bueno, si el pelo se pierde, es parte del tratamiento, después se recupera, pero impacta. Entonces yo observaba que muchas de mis compañeras era más fuerte este impacto. Y yo hice esta obra para empezar a romper estos mitos y también desde lo social, porque cuando se ve a alguien así, ya uno lo miran raro. Yo eso traté de filtrarlo. Yo usaba mucho pañuelos y con distintos colores. Entonces, esta obra yo he querido mostrar la belleza en este estadio. Yo lamento no haberme hecho sacar fotos artísticas para tener de recuerdo. Y ver, de pacificar esa ansiedad y esos nervios o esa situación psicológica que nos provoca perder el pelo. Poderlo incorporar, poderlo desenvolver de otro lugar. Bueno, esta obra es Cicatriz del Triunfo. Es ya una mastectomía, es una amiga que también me ayudó y quiso colaborar. ¿Y por qué la hice? Para mostrar que podemos seguir siendo sensuales, aún teniendo una mastectomía. Y poder incorporar también, dentro de todos estos tratamientos, lo estético. Yo, cuando me enfermé, le comenté a una amiga que había estado enferma también. La primera llamada fue a una de esa amiga. Y ella, yo llorando, pero ella insistía en que
yo tenía que hacerme o ver el tema estético, porque ella no se lo hizo y ya después no lo quiso hacer y ya no tiene ganas de volver al quirófano. Y yo al principio no tenía cabeza para pensar en eso, y después a medida que fue pasando el tiempo, lo accedí, bueno, en ese caso yo lo pagué particular, porque decidí hacerme un tratamiento con el doctor Gago, que no está dentro de la cobertura de la obra social, que es esta, en la que yo tengo sed. Entonces considero súper importante este tema de lo estético, del que lo pueda acceder o que se empiece a pensar así también. Yo tuve una mastectomía completa y a mí se me sacó de la espalda, no sé cómo se llama todo eso, pero ha quedado divino. Y eso ayuda mucho para el después. Bueno, esta obra es muy sencilla, pero está llena de simbolismo. Los síntomas. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba sentada en la primer quimio, todas charlamos de nuestro cáncer. Entonces me llamaba la atención que algunos no decían que habían tenido bultos. Y otro, solamente, me acuerdo de una señora que decía, yo tuve un sarpullido nada más, me decía, o sea, algo que me molestaba en la piel. Otra, a mí se me hundió el pezón, pero nada más. Entonces, bueno, dije, y eso también a veces uno tarda en ir a consultar porque uno tiene como muy el preconcepto de que es un bulto. Por lo menos era lo que yo pensaba y a muchas les pasa lo mismo. Entonces, bueno, para un minutito nada más, entonces la obra esa obra yo lo que hice fue hacer escribir los distintos síntomas con distintas mujeres para representar que a todas nos puede tocar. Que no necesariamente hay una herencia genética, a todas nos puede tocar. A mí me pasó y no tenía, según mis médicos, mucha herencia genética, mucho aspecto genético presente. Y eso es lo que representan estas dos mujeres sentadas en una plaza, y porque a veces hay una pregunta que nos hacemos los pacientes que es ¿por qué a mí? Y bueno, no hay a veces muchos por qué. Recién, bueno, algunos doctores me explicaron algunos por qué, pero más que el por qué, según pienso yo que hay que ver qué es lo que tenemos que ver en los síntomas. Y bueno, esta soy yo en un momento de mi quimioterapia. Esta es una foto que representa la transformación. Todos los que padecemos cáncer nos sometemos a una transformación, la familia, el entorno. Yo soy joven, así que el impacto es mayor, todas las amistades, y bueno, yo misma sufrí una transformación, no solamente la caída del pelo, el aumento del peso, que es algo que recién mencionó el doctor, y es así, yo no pude recuperar mi estético, o sea, mi masa corporal del principio del tratamiento. Así es que, bueno, en la transformación también lo que quise representar es a todo lo que hacemos frente los que estamos enfermos de cáncer. Y bueno, hay momentos de todo tipo, de alegría, de tristeza, amistades que se acercan, gente que por ahí se aleja también. Entonces hay toda una transformación, y a mí esta foto es una foto que me sacó una amiga, mi amiga, que me enseñaba, que me acompañaba y me enseñó a usar un poco la cámara. Y yo la intervine nuevamente, la imprimí y la intervine, le puse esas mariposas y le volví a sacar una foto, y esta foto la tengo pegada en la heladera de mi casa, porque todos los días me recuerdo todo ese momento, y también sé que por ahora estoy bien, pero yo estoy en controles permanentes. O sea que todos los días esta foto me recuerda que tengo que agradecer el día que estoy. Y ese es uno de los puntos más importantes que creo que padecemos o que tenemos de aprendizaje todos los que pasamos por un cáncer. Muchísimas gracias, Patriz. Gracias a ustedes por haberme... Gracias, doctor, porque fue una obra que hice con muy poco dinero, con muy pocos recursos, pero con mucho cariño.
y recibí la ayuda de mucha gente. Bien, 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 bien. Mira, fíjate que te aplauden los médicos, así que muchas gracias. El doctor Gago también anduvo por ahí, entonces colaborando con parte de tu recuperación. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Hemos tenido conocimientos científicos muy, muy importantes. Hemos tenido algo que tiene que ver con una historia de vida, pero también con el arte. Así que agradezco muchísimo siempre la excelente predisposición y todos los que se han quedado, que son muchos hasta el momento del final. Agradezco a la gente de OSEP, pero sobre todo mucho a los disertantes. Sergio, te quedaste también hasta el final. Sí, obvio. Y creo que te enganchaste en algún momento con todas estas cuestiones. Seguro, seguro, es muy importante. Yo creo que lo que haces y en atención primaria es fundamental, llegar antes, siempre es la idea. Así que por supuesto que tenés el apoyo y en realidad te felicito por seguir adelante y llevar a cabo este tipo de reuniones. Gracias, Patricia, por compartir también tu historia. Los disertantes sabemos la categoría que tienen. Así que agradecidos también. Y bueno, al resto que estuvo escuchando seguramente salió nutrido hoy de estas experiencias. Gracias, Horacio, a vos. Hacés quedar bien a la obra social. Muchas gracias. Muchas gracias a los disertantes. Entonces, gracias, doctor Gago. La verdad, un honor siempre tenerlo a usted. Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Horacio. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias. Bien.